las sanciones han tenido unas derivaciones que se han trasladado a la economía toda en su conjunto. Es imposible comprender la magnitud de estas sanciones si no hablamos de la situación económica de Venezuela. Una situación que ha estado muy caracterizada por un conflicto político que se trasladó al ámbito económico. En Venezuela, aunque existe un gobierno que intenta consolidar un modelo de socialismo mixto, predomina la economía privada, la economía en manos de oligopolios y de monopolios de rubros estratégicos alimentarios y rubros de consumo masivo. Estos oligopolios han empezado a articular una guerra económica contra la economía nacional, y esto se agravó una vez que el Estado venezolano pierde la capacidad de defender a la población a través de la importación generada producto de la renta petrolera. Cuando cae el precio internacional del barril del petróleo, se genera un desbarajuste que descoloca a la revolución bolivariana en un contexto económico bastante complejo. Ahora, en este conjunto de situaciones generadas por la coyuntura económica, vienen las sanciones a propiciar una estocada contra el chavismo en el poder, generando, aupando condiciones de malestar económico. Vamos al detalle de las sanciones. El 25 de agosto de este año, Donald Trump emite un decreto que prohíbe a toda persona, entidad financiera que esté relacionada de manera directa o indirecta con Estados Unidos y con su entramado financiero a relacionarse con los bonos emitidos por la República o por los bonos emitidos por la estatal venezolana Petróleo de Venezuela. Esta es una acción que prácticamente veta a Venezuela del sistema financiero internacional. ¿Qué implica eso? Muchas veces nosotros escuchamos la palabra bono, escuchamos las palabras valor de los bonos, valor de los títulos, pero muchas veces no sabemos lo que es. Estamos hablando de papeles emitidos por el Estado venezolano o por PDVSA para obtener financiamiento con él, y a partir de la venta de ese papel se obtienen unos recursos líquidos en divisas, en dólares, que sirven para financiar las actividades de la industria petrolera, para refinanciar deuda vieja, es decir, para refinanciar papeles que hayan sido emitidos en años anteriores, o para cubrir necesidades en la economía venezolana. Cuando Estados Unidos, es decir, cuando Donald Trump, su decreto y el Departamento del Tesoro vetan a Venezuela del sistema de bonos, se produce una asfixia económica a la economía venezolana, una asfixia financiera a la economía venezolana. Eso hace que el Estado venezolano y PDVSA tengan más dificultades para adquirir nuevos financiamientos y tengan dificultades también para cumplir con los viejos compromisos que ya estaban en curso. ¿Ok? Esa situación, por supuesto, agrava la economía venezolana y viene a articularse con otro conjunto de acciones que se vienen desarrollando en el terreno. Es decir, acciones de boicot financiero contra la estatal venezolana, filial de PDVSA en territorio norteamericano, Citgo, es decir, una empresa venezolana que se encarga de la refinación de petróleo y distribución de gasolina en más de 6.000 estaciones de servicio en territorio norteamericano y que es propiedad de Venezuela. Donald Trump emite un decreto donde veta a Citgo de poder enviar recursos a Venezuela, siendo Venezuela su casa matriz. Vamos a ver si podemos ver la presentación. Allá tenemos, ¿ok? Y vamos a adelantarnos un poco porque hemos tocado algunos de los temas que están acá. Como dije hace unos minutos, es la presentación frontal del enemigo, abandonando la sombra y articulando acciones contra la revolución bolivariana. ¿Pero por qué? Porque la revolución bolivariana tiene un valor estratégico como país ingente, con cantidades ingentes de recursos que son fundamentales para las economías
industrializadas al día de hoy. Estamos hablando de una reserva petrolera de 300.000 millones de barriles de petróleo, la reserva petrolera más grande del mundo, y una reserva estimada que colocaría a Venezuela en el segundo lugar mundial de reservas de coltán, con más de 200.000 millones de toneladas. 200 millones de toneladas, perdón. También estamos hablando de la primera reserva de gas de América Latina y del Caribe. Una reserva que, de certificarse, podría colocar a Venezuela en el cuarto lugar del mundo. Pero además de eso, hay una importancia política que tiene la revolución bolivariana. Es un factor que ha disputado el liderazgo en la región latinoamericana y caribeña al gobierno de los Estados Unidos. El eje ALBA-Petrocaribe, en esencia, es una afrenta al gobierno de los Estados Unidos, y de allí se explican las razones por las cuales el enemigo ha salido de la sombra. La situación política venezolana se ha caotizado, particularmente desde el año 2016. Aquí en la imagen tenemos a Henry Ramos Alú, quien es un dirigente de la derecha venezolana, quien dirigió el Parlamento venezolano el año pasado y fue protagonista de una situación de choque institucional, choque deliberado entre la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, contra los demás poderes públicos de Venezuela. Esto generó una crisis política que intentó desmembrar al Estado desde sus propias instancias y se tradujo en un caldo violento que ya vamos a mencionar. Son acciones estas de choque deliberado y propiciado de poderes que se generaron para crear condiciones de agudización de una crisis política. Esto como elemento legitimador de situaciones, vamos a decirlo, de intervención. Hay que... déjenme salir aquí del software. Esas situaciones de choque institucional tuvieron un desenlace, como dije, en las calles de Venezuela, con la insurrección violenta, fascista, que dejó más de 140 muertos en los meses de abril a junio de este año. Se creó una situación bélica, prebélica, con actores paramilitarizados o actores, vamos a decirlo, asociados a fuerzas irregulares de ultraderecha en el terreno, que comenzaron a generar asesinatos selectivos y acciones horrendas como la quema de personas en las calles venezolanas. 4 venezolanos fueron quemados y 2 de ellos murieron en las calles de Venezuela por ser chavistas o por ser afrodescendientes. Esta situación prebélica, donde se intentó empujar al país a una situación civil, un conflicto civil, fue la situación que generó la escalada de sanciones por parte desde la Casa Blanca durante este año, pero que, como habíamos dicho, venían precedidas por el decreto 13.692 de la Casa Blanca, donde declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. Se agudizan entonces las sanciones en la administración de Donald Trump, todo gracias a Barack Obama, y se inician acciones financieras. Por ejemplo, en el año 2016 las cuentas venezolanas, las cuentas con las que se procesan los ingresos y los egresos en divisas de Venezuela y que se relacionan con el extranjero, fueron cerradas por el Citibank de manera discrecional por este banco. Es decir, el Banco Central de Venezuela realiza ingresos y egresos de moneda extranjera a través del Citibank, y el Citibank cierra las cuentas venezolanas de manera discrecional. Durante el año 2016, las calificadoras de riesgo como Moody's, Fitch Ratings y JP Morgan hicieron una campaña tremenda de sobredimensionamiento de la situación de riesgo en Venezuela. Les pongo un ejemplo. Según la calificadora de riesgo del Deutsche Bank, cuando se estaba produciendo un golpe de Estado contra el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, justo en esos momentos, Recep Tayyip Erdogan estaba en su avión tratando de aterrizar en Alemania o tratando de aterrizar en Europa, mientras fuerzas militares estaban cerrando el canal, el Bósforo, ¿no? Y se producía un golpe de Estado en Turquía.
Según el Deutsche Bank, el riesgo de Turquía era de 300 puntos. Bueno, esos mismos días, el riesgo de Venezuela era de 3.060 puntos. ¿Ok? Para que nos hagamos una idea de cuál es el criterio de los calificadores de riesgo con respecto a Venezuela. Tenemos al Citibank como un agente del cerco y asfixia financiera. En agosto del año 2017, la agencia financiera Credit Suisse, una empresa que financia sobre todo a empresas energéticas, operadoras energéticas en materia de petróleo, daba la orden a sus operadores en todo el mundo para que ninguno se relacione con papeles de la deuda venezolana, bien sea de la deuda soberana o de la deuda del PDVSA. Es decir, Credit Suisse nos hace un bloqueo. No toquen los papeles venezolanos, nadie de nuestras operadoras va a tratar con algún bono de la República de Venezuela o con algún bono del PDVSA. En septiembre de 2016, PDVSA hizo un canje del bono del 52% de la deuda del bono PDVSA 2017. Pero esa fue una operación que estuvo muy atacada, estuvo signada por ataques directos por parte de varias agencias financieras que intervinieron negativamente para que no se consolidara el canje del bono. ¿Quiénes participaron en esa operación? Participaron Bloomberg, participaron Moody's, Fitch Ratings, JP Morgan, varias de las principales operadoras financieras que se apalancaron con la agencia Reuters en una campaña nefasta que estaba declarando a Venezuela a mediados en septiembre de 2016 como una economía en default. Lo cierto es que nunca hubo el default y el canje de bonos se hizo efectivo en aquel momento. En la era Trump, el enemigo deja la sombra precisamente por el decreto del 25 de agosto de 2017, donde ordena al Departamento del Tesoro aplicar esas acciones de asfixia financiera contra la economía venezolana en nombre de la crisis humanitaria y la crisis económica. Fíjense lo paradójico de esto. Es decir, para salvar a Venezuela de una crisis económica, Donald Trump aplica sanciones económicas que vienen a complicar el escenario nacional. ¿Les parece insólito viniendo de los Estados Unidos? No debería ser así, porque Estados Unidos lanzó bombas con propósitos humanitarios en Libia. Este tipo de acciones son muy del estilo de Estados Unidos, en realidad. Estas sanciones que vienen de la mano de Donald Trump, ¿ok?, ocurren intentando aislar a Venezuela del sistema financiero, de las rutas de financiamiento a través del mercado de bonos. Y es un ataque directo contra el corazón de la economía venezolana, contra PDVSA. Son medidas de asfixia que intentan limitar las capacidades de financiamiento del país en unas circunstancias donde ya la economía estaba en situación apremiante, ¿no? Estas sanciones evolucionan con ataques directos contra la filial venezolana de PDVSA en los Estados Unidos, Citgo, que, como les mencionaba hace un momento, es una filial que desde el año 2015 ha enviado 2.5 mil millones de dólares a su casa matriz, a PDVSA y a la economía venezolana. En el decreto de Donald Trump se veta a Citgo, por estar radicada en los Estados Unidos, de poder enviar dólares a la economía venezolana. ¿Se entiende esta sanción y la incongruencia de la política de la Casa Blanca para supuestamente salvar a Venezuela de la crisis económica? Una economía que ha estado sufriendo los embates de la caída del precio del barril de petróleo. Hay una caída importante en el ingreso de divisas y resulta que ni siquiera podemos tener las ganancias que son legítimas por el negocio de nuestra empresa venezolana en los Estados Unidos. Las sanciones también evolucionan en ataques directos contra la industria bandera de la economía venezolana, PDVSA. ¿En qué sentido? Son sanciones que limitan la capacidad de financiamiento de PDVSA en el corto plazo, pero también apuntan a limitar las inversiones de PDVSA en el largo plazo. ¿En qué consiste eso?
PDVSA tiene, y Venezuela tiene, el reservorio petrolero más grande del mundo, la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, se llama así. Es la reserva de crudo pesado y extrapesado más grande de todo el planeta. Invertir en la faja petrolífera del Orinoco y sacar una importante cantidad de barriles al día, unos 4 o 5 millones de barriles al día, podría costar 500 mil millones de dólares en los próximos 20 años. Por supuesto que las operaciones financieras que está aplicando la Casa Blanca para limitar las vías de financiamiento contra el país apuntan para destruir la capacidad de PDVSA de poder financiar el desarrollo de la faja del Orinoco. Pero también es una política claramente marcada dentro de lo que está haciendo Estados Unidos en estos momentos en varios lugares del mundo. Estados Unidos está intentando desmembrar a los Estados-nación para poder cooptar los recursos energéticos, los recursos minerales o los recursos estratégicos. Intentan generar un proceso de desmembramiento, de desmantelaje, de desinversión en la faja petrolífera del Orinoco para declarar esa zona como una zona cautiva, donde ninguna empresa internacional esté interviniendo y claramente servida a eventuales intervenciones de empresas internacionales o transnacionales provenientes de Estados Unidos. Las sanciones han evolucionado a otro tipo de cosas, a otro tipo de eventos, es decir, son sanciones expansivas, son sanciones de escalamiento, es decir, se profundizan en la práctica mucho más de lo que aparece señalado en el decreto. Por ejemplo, en el decreto de Donald Trump del 25 de agosto aparece de manera clara que las sanciones supuestamente no interfieren en las importaciones venezolanas de alimentos, insumos, medicinas. Eso aparece en el decreto de Trump y aparece elegantemente colocado así. Pero las sanciones establecen una amenaza directa contra cualquier entidad financiera que se relacione de manera directa o indirecta con Venezuela. Entonces yo me pregunto, si Venezuela necesita importar medicina, ¿cómo lo vamos a pagar? ¿Con chapa? ¿Lo vamos a pagar en trueque? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Vamos a mandar los dólares en un banco, en un barco? ¿O por el contrario tenemos que relacionarnos con una agencia financiera internacional para hacer la procura y para hacer la compra, para hacer los pagos? ¿Me explico? Bueno, ahí es donde las sanciones pierden elegancia. El presidente Maduro denunció que Citibank se estaba negando a recibir los fondos que Venezuela estaba depositando para pagar a un laboratorio internacional 300.000 dosis de insulina que son fundamentales para los pacientes diabéticos en Venezuela. Es decir, tenían bloqueada la compra de 300.000 dosis de insulina porque los bancos no querían procesar el pago. ¿Se entiende cómo afectan las sanciones de Venezuela? Este ejemplo es emblemático. En consecuencia, la insulina estuvo en un puerto internacional durante días, aunque, como decía el presidente Maduro, tenemos los recursos y no los aceptamos. Otro ejemplo de las derivaciones de las sanciones es el programa de protección al pueblo en el contexto de guerra económica que existe, que son los CLAP, que son unos copos de alimentos importados que se están colocando en la familia con relativa regularidad para proteger a la población de los precios especulativos y de las escaladas de desabastecimiento que ha habido en la economía venezolana. El presidente Maduro hizo el comentario de que más de 9 millones de cajas de CLAP, más de 9 millones, se encontraban bloqueadas mediante mecanismos financieros, porque los bancos se abstienen de realizar operaciones con el Estado venezolano por dos probables razones. Bien sea por temor a ser sancionados por el Departamento del Tesoro, es decir, por meterse o relacionarse con el leproso Venezuela, o en unas operaciones deliberadas de cerco y asfixia implementadas discrecionalmente por la agencia financiera. Un ejemplo de eso es que varias operadoras financieras están bloqueando a Citgo, y yo quiero ser enfático en esto. Estamos en una posibilidad muy grande de que el gobierno de los Estados Unidos le ponga la mano a Citgo. Para que ustedes se hagan una idea,
Citgo tiene 3 refinerías en Estados Unidos. Puede refinar 750.000 barriles de petróleo al día y representa 6.000 estaciones de servicio en territorio norteamericano. Citgo por sí sola abastece más de 1/3 del consumo de gasolina en el sur de los Estados Unidos. Es decir, es una empresa grande. Es una empresa importante. Y es probable que el gobierno de Estados Unidos quiera confiscar ese activo, quiera tomarlo. ¿Por qué? Porque están aplicando una operación de trabas para limitar la compra de petróleo en Citgo. Petróleo que se compra a Venezuela, pero que también se compra a México y también se compra a Estados Unidos. Porque Citgo depende de crudo liviano para poder mantener las dietas de su refinería. Y la mayoría del crudo que está saliendo de Venezuela es crudo pesado que no puede procesarse en las refinadoras de Citgo. Entonces Citgo, para poder mantenerse a tope, importa petróleo de México y compra petróleo en los Estados Unidos. Bueno, esas operaciones de compra se están viendo limitadas porque los bancos que hacen los pagos o que hacen las transacciones no quieren nada que ver con Citgo. No quieren dar líneas de crédito por 30 días para Citgo. La idea es llevar a Citgo a la bancarrota para ponerle mano. Esta situación es expresión de un bloqueo petrolero no declarado en el marco de las sanciones. Estados Unidos está aplicando de manera elegante y camuflada un bloqueo al petróleo venezolano, un bloqueo a las operaciones de la industria petrolera venezolana, un bloqueo a las acciones de nuestra filial venezolana en los Estados Unidos. Sí, en el decreto de Trump decía, no hay acciones que afecten directamente las operaciones de Citgo, pero en los hechos y para guardar las apariencias en una política que intenta disuadir los efectos de la propaganda, sí están aplicando medidas discrecionales camufladas para boicotear las operaciones de nuestras industrias petroleras dentro y fuera de Venezuela. Las sanciones de Trump, aunque son sanciones económicas, son sanciones políticas. El objetivo, por supuesto, es someter a Venezuela, tratar de empujar la economía venezolana a un punto de quiebre y tratar de generar un desbarajuste que le permita a Estados Unidos tomar a una Venezuela debilitada y cautiva. Ese es el propósito de este tipo de acciones económicas criminales. Pero más allá de eso, Venezuela no está sola. No todos son malas noticias. Hay una noticia que viene por parte de la contraofensiva financiera que está haciendo Venezuela. Venezuela inició un proceso de desdolarización de su economía. No es el único país que ya lo ha hecho, ya lo ha venido haciendo otros países en el eje transcaucásico, lo han venido haciendo Azerbaiyán, lo ha venido haciendo Kazajistán, lo hizo Irán en el marco de las sanciones de los Estados Unidos. Y es un proceso que en el caso de Venezuela viene auspiciado por China. China está disputándole el espacio de influencia financiera a los Estados Unidos y es un espacio de oportunidad también para Venezuela para desdolarizar su economía. Eso consiste en la venta de petróleo a China a través del pago en yuanes y no en dólares. En realidad, la respuesta venezolana ha sido una sanción al dólar. Venezuela ha sancionado al dólar iniciando su proceso de exclusión de las operaciones económicas de Venezuela. China está implementando un sistema de pagos de materias primas a gran escala a través de su moneda, el yuan, lo que significa un proceso de destrucción progresiva del poder que tiene el dólar en la economía internacional. Estados Unidos tiene apenas el 22% del Producto Interno Bruto global, pero casi el 90% de las operaciones financieras en el mundo se realizan a través del dólar. Aunque existen otras monedas que también son aptas para el comercio internacional, como el yen, la libra esterlina, el euro, y en este caso ahora el yuan. Bueno, China
que es el principal importador de petróleo del mundo, porque Estados Unidos es el principal consumidor, pero ellos producen buena parte de lo que consumen. El principal importador de petróleo es China. China también es el principal importador de materias primas en el mundo. Y China está implementando o va a implementar un sistema de pago en su moneda, y esto va a destronar muchas de las operaciones financieras que se hacen con el dólar. Para Venezuela, dar el salto y ser vanguardia en este proceso es un proceso de alto riesgo, es un proceso bastante serio, bastante difícil, porque se comprometen muchos intereses. Se está atentando contra la hegemonía que Estados Unidos consolidó luego de la Segunda Guerra Mundial, que fue la hegemonía a través del sistema financiero y a través de la cartelización del comercio internacional a través del dólar. Esto genera un impacto en América Latina. China es al día de hoy, según la CEPAL, el segundo socio de América Latina después de Estados Unidos, pero es altamente probable que para el 2018-2019 China sea el primer socio comercial de América Latina. Ya al día de hoy, China es el primer aliado comercial de países como Chile y Brasil, que son países que siempre han orbitado alrededor de Estados Unidos. Así que Venezuela dé este paso adelante no está fuera de contexto. Pero eso tiene sus riesgos. Irak lo vivió. Saddam Hussein pretendió desdolarizar las exportaciones iraquíes de petróleo y dejar de un lado el dólar para incorporar al euro como moneda en sus transacciones. Ya sabemos lo que pasó con Irak. En Libia, Muammar Gaddafi intentó desplazar al dólar y imponer el euro. Además de eso, crear una moneda panafricana llamada el dinar, que estaría respaldada en oro perteneciente a la nación libia. Y ya sabemos lo que pasó en Libia. No de manera gratuita, el presidente Maduro ha dicho que su asesinato ha sido encargado. ¿A qué nos lleva esto, camaradas, compañeros? Cierro con estos comentarios. Las sanciones nos llevan por un nuevo ciclo de inestabilidad signado por ataques frontales desde la Casa Blanca contra Venezuela. Ya la Casa Blanca no está tercerizando en otros el asedio contra Venezuela, lo están haciendo de manera directa con sus propias manos. Y esto supone muchos riesgos. Este tipo de situaciones económicas no están aisladas de la amenaza de intervención militar que ha hecho Donald Trump contra Venezuela. No está aislado esto de las acciones de violencia que están propiciando los operadores antichavistas dentro de Venezuela. Así que, si en circunstancias especiales como esta, es cuando demandamos la mayor claridad para entender la situación contexto, para entender la situación política que se cierne sobre el país, sobre Venezuela. Lo digo porque este término de claridad política es sumamente pertinente en una tarde como la de hoy, donde nos encontramos acá. Estamos hablando de una nueva jornada de solidaridad con Venezuela. Y vine a ponerlos en alerta. Las situaciones que se ciernen contra Venezuela son serias, son graves, son complejas. Estamos hablando de que la política de la Casa Blanca está fuera de control, está enloquecida en manos de un peligroso sociópata que tiene el dedo en el gatillo y que no tiene escrúpulos para hacer y deshacer en una enloquecida política exterior norteamericana que está abriendo en simultáneo diversos frentes de guerra en varios países, en varias latitudes. Así que esto demanda de ustedes, de nosotros, la más absoluta claridad política, la más absoluta cohesión ideológica y el más profundo
y sentido gesto de solidaridad. Con esto finalizo la intervención para abrirnos al ciclo de preguntas y respuestas.